Dios les bendiga una vez más con ustedes en nuestro programa Solo para Meditar. Y en esta oportunidad quiero traer otro pensamiento del apóstol Pablo de una manera muy bonita, muy especial, como siempre lo he dicho, porque cada palabra que este hombre de Dios decía o permitió que era escrita en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es para meditar, es para hacernos reflexionar de cómo está nuestra vida en los pies de Cristo, cómo vivimos como personas. Y hoy está esa palabra en Romanos capítulo 6, versículo 1. Y es una pregunta que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma, especialmente a los romanos allí, a aquellos creyentes en Cristo Jesús. Y creo o veo que el apóstol Pablo los exhortaba porque parece que había una costumbre no muy buena en medio de ellos todavía. No había ese cambio genuino como debería haber sido desde un principio, o como debería ser cada vez que una persona se convierte a Cristo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Solo para meditar esa palabra. ¿Seguiremos pecando o permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia de Dios? A veces creemos que como cristianos tenemos el derecho de pecar porque sabemos que tenemos el Dios que nos perdona todo. Pero el apóstol Pablo es muy frentero en ese aspecto. Él está diciendo: ¿será que tenemos que seguir viviendo en pecado? ¿Será que tenemos que seguir practicando el pecado para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas? Y él mismo contesta, versículo 2: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entendiendo, versículo 3: no ignores que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y aquí hay un tema muy importante que a veces nosotros pasamos por alto: el bautismo. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma, dice: a todos los que hemos sido bautizados en Cristo. O sea, que la práctica del bautismo es un ejercicio que se debe de continuar haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque lo que representa que nosotros ya no somos del común, es el acto externo de un cambio interno, y estamos demostrándolo a través del bautismo. El bautismo tiene una importancia de que cuando a ti te meten, te hunden dentro del agua, estás muriendo a lo que el apóstol Pablo preguntaba: el pecado. Y que ese morir en esas aguas y levantarse en una nueva criatura en Cristo Jesús te da la fuerza y el vigor para no seguir pecando. Entonces, esta pregunta es para los que ya han sido bautizados: ¿por qué sigues viviendo en pecado? ¿Por qué sigues practicando las cosas pecaminosas si en el bautismo de Cristo moriste a esa vieja naturaleza? Es solo para meditar. Piensa si es justo que tú sigas viviendo una vida de pecado para que la gracia de Dios abunde, cuando Dios murió al contrario, para que tú puedas vivir una vida recta. Él demostró que podía vencerse el pecado, que podíamos vivirse en él. Y yo te invito a eso, solo para meditar. Bien, nos veremos en un próximo programa. Te dejo ese pensamiento y te dejo esa pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Solo para meditar. Dios les bendiga.